artículo 6 definían algunas funciones, los revisores fiscales, que la vamos a ver ahora más adelante. Hoy la vamos a ver las funciones de acuerdo al Código de Comercio. En esa ley, en su artículo 7, también ya lo estipulaba el nombramiento de los revisores fiscales. Ese nombramiento que lo tenían que hacer las asambleas de accionistas cuando es sociedad anónima y juntas directivas cuando hay sociedad limitada. Entonces, ya en esa época, en 1935, se estaba haciendo ya ese nombramiento por parte de esas juntas directivas y asambleas que hacen parte de las sociedades ya limitadas y anónimas. También tenemos el decreto 1946 del 36. El artículo primero revoca la inscripción de las sociedades anónimas en el registro público de comercio. Requisito tener, ya están hablando de tener un revisor fiscal suplente, también nombrado por las asambleas de accionistas o juntas directivas, ya en esa época. También tiene en el 1941 la resolución 531 de supersociedades. Ya en esa época existía la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad que regula a todas las sociedades, que por lo menos primero entraron las sociedades por acciones y luego entraron las otras sociedades limitadas. Entonces, aprobadas con el decreto 1357 del 41. Ahí reglamento funciones de contadores juramentados en su artículo 17, número 6. Anteriormente, que no existía la Junta Central de Contadores en ese momento, y después aparece la Junta Central de Contadores y habían unas personas que manejaban mucho la contabilidad y no habían ido a una universidad. Entonces, a esas personas le hacían algunos exámenes, requisitos, y también le daban matrícula, tarjeta en este momento, y ya se llamaba matrícula a esas personas que llevaban esos requisitos y no habían salido de una universidad. Entonces se llamaban contadores juramentados, que ya creo que en Colombia no existen ya, se existen poquito. Y después salió lo que es la tarjeta profesional. Entonces, esos reglamentos de esos contadores juramentados. Luego este decreto fue declarado inconstitucional. Ahí también venían algunas funciones de revisar balances, libranzas de contabilidad, liquidar, eran como peritos oficiales, dar certificados sobre estado de declaraciones importantes. Eso fue inconstitucional. Miren los aspectos importantes. La ley 145 del 60, ley 43 del 90 y Código de Comercio, ley 222 de 1995. Aquí en estas tres leyes y este código se contempla lo que tiene que ver todo con lo que es revisoría fiscal en Colombia como norma. Entonces, esto es las normas que regulan a la revisoría fiscal en Colombia. Nos concentramos en estas tres que están aquí. Luego, ya vamos a mirar las funciones de revisión fiscal. A partir de hoy, que vamos a ver estas funciones, es el artículo 207 del Código de Comercio. Se tienen que ustedes grabar estas funciones porque les va a servir para su vida profesional. Siempre vamos a estar en ese proceso de estas funciones que dice el Código de Comercio. Ya las miramos una por una. Aquí está. Código de Comercio, artículo 207, funciones de revisión fiscal. Estas funciones que están aquí, hay unas que están en la ley 43
y unos que están en la ley 145, ahí la vimos diciendo. Entonces, pendiente a estas funciones, importante que ustedes siempre estén pendientes de estas funciones cuando ya ejerzan como revisores fiscales, cuando ya ejerzan como revisores fiscales. Entonces, la primera, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Entonces, la primera función indica que los estatutos, todas las empresas, sociedades, tienen estatutos. O sea, lo primero que debe hacer el revisor fiscal cuando entra a una sociedad o lo nombran, de solicitar los estatutos de esa sociedad para ver qué dice y qué debe recomendar sobre ellos, de esos estatutos. Ahí dice todo lo que tiene que ver la parte legal de la sociedad. Entonces, el revisor fiscal debe conocerlos para poder opinar algo sobre ellos o opinar algo que se esté haciendo mal dentro de la entidad o empresa. Entonces, de primera medida, para que él pueda decir algo sobre los estatutos, tiene que leerlo. Primera función. Y la otra es decisiones de la Asamblea General o Junta Directiva. Resulta que todas las asambleas, juntas directivas, a principio de año, pues todas las empresas, sociedades, tienen que hacer una Asamblea General de accionistas o cuando son de anónima y de junta directiva cuando sean limitadas. A principio de año la Superintendencia de Sociedades les obliga a hacer obligaciones para emitir los informes. Entonces, ahí en asamblea, el revisor fiscal tiene que solicitar las actas de esa asamblea general o junta directiva con el fin de saber qué decisiones tuvieron en esa asamblea los accionistas. ¿Para qué? Para que con el fin de que haga cumplir todas esas decisiones. Entonces, ¿qué hace el revisor fiscal? Lo nombraron, pide los estatutos y pide las actas de la asamblea o de la junta directiva para que él se entere de las decisiones que tomaron y que él debe hacerlas cumplir si no la están haciendo. Entonces, importante. Miren la primera función, y esta función está en norma, está en el Código de Comercio. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Pregunto. Sí, se le está escuchando, profesor. Bueno, sí, pero... cualquier pregunta pueden hacerla. Bueno, entonces miraron la primera, importante, para que ya tengan en cuenta que los revisores fiscales, cuando ustedes hagan la tarea de que lo nombren, lo primero que hay que hacer es conocer la empresa a través de los estatutos y solicitar las actas de reuniones de la junta directiva, asamblea, con el fin de estar enterado qué es lo que está pasando entre los accionistas y la junta directiva y qué decisiones tienen que hacerse. Segunda, dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Aquí es muy importante que el revisor fiscal tenga en cuenta que todas las cosas deben ser oportunas. Si él ve una irregularidad, primero se la recomendará al gerente. Si el gerente no hace caso, se la enviará a la junta directiva o se la enviará